Bienvenidos. Arrancamos surfing.es. Esta semana volvemos con una nueva entrega de la saga que habla de la historia del surfing en Tenerife. En la conocida isla canaria descubriremos cómo los orígenes del turismo y del surf tinerfeño están más próximos de lo que nos imaginamos. Prestad atención y no os perdáis nada de este nuevo capítulo de surfing.es. Para conocer y entender un poco más el desarrollo y expansión del turismo en la isla de Tenerife, y en concreto en la zona de las Américas, en Arona, nos hemos ido a charlar con quienes su perspectiva y bagaje les otorga una mirada privilegiada para entender esta evolución. El primero de ellos es Miguel Villarroya, director general en Spring Hoteles, y que nos recibe en la terraza de uno de ellos, el Bitácora. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Queremos eso, profundizar y conocer un poquito más el turismo que hay aquí en la isla de Tenerife. Y me decías que llevas ya 20 años aquí en las islas, entonces cuéntame, para empezar, ¿cómo era esto cuando tú llegaste? Bueno, pues había menos cosas de las que hay, pero antes de mí todavía había menos, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que remontar a los años 60 probablemente. Hay que entender que el turismo aquí en Tenerife se empezó a desarrollar en el norte de la isla, ¿no? ¿Vale? En la parte de Puerto de la Cruz. Y aquí en los 60, 70 había muy poca cosa, muy poca cosa. Aquí prácticamente estoy seguro que no habría, en los años 70, años en que yo nací, no habría absolutamente nada. En esta isla lo importante era en el interior, de hecho todos los centros administrativos estaban en el interior. El litoral era una zona pues, de difícil acceso y bastante comprometida, ¿no? Entonces, quiero decir que vinieron de fuera a descubrir de alguna forma las virtudes que hoy por hoy estamos disfrutando de Tenerife, ¿no? Estamos con Axel Gassman, segundo hotelero aquí en la playa de las Américas. Entonces, la historia que tiene usted detrás tiene que ser increíble. Entonces, queremos conocer cómo era esto cuando usted llegó aquí a la playa de las Américas. Víctor, ya es una historia un poco larga, ¿vale? Lo vamos a cortar un poco. Yo, después de haber visitado Las Palmas, me vine aquí con el viejo aeropuerto arriba, 3 horas en coche hasta abajo aquí. Y aquí era un cartel muy grande, bienvenido en Playa de las Américas, y detrás del cartel 200 metros de asfalto y ahí se terminó. ¿Cómo creció todo? Porque ahora lo vemos y luego hablaremos del papel que tiene el surf a día de hoy aquí en la zona de las Américas, pero ¿cómo creció todo? O sea, ¿cómo cambió? O sea, ¿por qué aquí? Hombre, Santiago Puig y su padre aquí iniciaron todas estas actividades. Ellos eran los promotores de todo el sur aquí de Playa de las Américas, tanto la parte de Arona que una parte de ADG. Entonces, aquel momento ellos empezaron a urbanizar todo el sur. Entonces había muchísimo calle, los mismos calles como hoy en día, con muchísimo parking y todo el mundo riéndose, no va a ser, no se va a llenar nunca. Entonces, aquel momento García San Juan empezó con el primer hotel, el Gran Tenerife. Me decías, Miguel, que aquí había solares vacíos, y que no había todos estos complejos hoteleros, pero sí. Lo que sí que había era ese valor que tenéis ahí, que son las olas de las Américas. Lo que no sabemos es si había surfistas. Sí, yo creo que fue increciendo, no era residual, seguro, ¿no? Sí, yo vine posteriormente, pero los años 70 eran poquitos los que practicaban surf. La ola estuvo siempre ahí, de alguna forma, y la gente la fue descubriendo poco a poco, pero claramente hemos visto como el surf
se ha convertido en algo que era muy local, ¿no? De residentes, con algún extranjero que obviamente lo iba descubriendo. Empezaron poco a poco a generarse una industria alrededor del surf que se ha incrementado exponencialmente. Lo que sí que te puedo decir que en los 15 últimos años el surf ha generado una explosión muy importante, donde lo que sí que hemos visto es que se ha abierto, ¿no? A mucho más público. Ya el surf no es una tribu de nómadas, algo hippies que pasean sus tablas por todo el mundo, sino que se ha convertido en una industria muy potente, la cual muchas marcas quieren utilizar, ¿no? Como pivote para poder llegar y comunicar con ese target de mercado cada vez más amplio que se encuentra detrás del surf, ¿no? Y después de todo este tiempo, usted me imagino que ha visto cómo el surf ha ido cogiendo un papel central aquí en la zona de las Américas, y a día de hoy eso, vemos a cientos de personas que están practicando esta modalidad que nos trae a charlar con usted. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha cambiado ese deporte en el turismo que rodea la zona de las Américas? Hombre, con los hoteles, con los apartamentos, el surf ha cogido nombre. Entonces ya, claro, vinieron también deportistas, no solo windsurfing, también vinieron los surfistas. Algunos se ha ido boca en boca, digamos, en Europa, que luego dicen, mira, aquí hay una ola que se llama la ola de izquierda, que también era una polémica muy grande cuando aquí querían hacer unos diques, destrozar todo este paisaje o este oleaje. Entonces, claro, en aquel momento salió en toda Europa, en Tenerife, una ola de izquierda. Los años 80, 90, el boom del surf y también el del desarrollo urbanístico desmesurado. Tras conocer los orígenes del turismo en Tenerife, nos dimos cuenta de que estos orígenes no estuvieron exentos de polémicas. Una de ellas fue la primera que provocó que multitud de surfistas y vecinos peleasen por sus picos. Unos terrenos de juego que por ese crecimiento imparable del sector hotelero corrió grave peligro. Una lucha que se vivió sobre todo en la playa de las Américas y en donde continuas manifestaciones lograron que la comunidad surfera tinerfeña conquistase uno de los hitos más relevantes en la cultura del surf en Tenerife. Nosotros quisimos volver a reunirnos con algunos de los protagonistas de anteriores capítulos como Pico Zárate, Francis Arnay o Piño Moreau, que además tuvieron un papel fundamental en el desenlace de esta historia. El desarrollo del surf fue testigo también del desarrollo urbanístico, muchas veces incontrolable, que también ocurrió en el sur en los años 70 y 80, ¿no? Y fue en ese momento también cuando empezaron a peligrar algunos de nuestros spots. De repente nos enteramos que hay un tal Santiago Puig, que es un constructor de las Américas, que está casado con Noelia Alfonso, que era una Miss Mundo, no sé qué rollo, pero que tiene planeado cargarse todo el litoral del oeste de la zona de la Playa de las Américas para, una vez más, adecuar esa zona al turista. Y entonces, bueno, a partir de ahí nos empezamos a organizar y con grandes amigos como Pico Zárate, con Raúl Dordil, con Íñigo de Mendía, Pitote, en fin, Juan Carlos Cortés, mi hermano, Peyote, un gran número de surferos que no los voy a nombrar a todos ahora. Nos organizamos y organizamos la primera gran manifestación en contra de la construcción de los diques y de la destrucción del litoral. Para todos los deportes se gasta mucho dinero en canchas, infraestructuras, pero para el deporte de surfing no se pone un duro. No solo no se pone un duro, sino que casi nos echan. O por ejemplo, Costa no permite que se haga una ola artificial. Sin embargo, sí permite que se haga un dique de cemento para por ejemplo, un dique de pescadores, que es importante también, pues de la misma manera que nos quitaron alguna playa en el sur, porque había que hacer una playa turística, ¿por qué no acondicionar alguna zona para darle todavía más capacidad a ese boom y a ese auge de surfing que hay ahora, ¿no? Fue cuando empieza a evolucionar las Américas turísticamente, y se empeñaron en buscar playas y solarium para los extranjeros, que lo podíamos entender. Combinar el deporte, la naturaleza, el turismo, todo. Pero bueno, nosotros pusimos encima de la mesa otras soluciones.
pero así todo hubo que luchar mucho. Nos juntamos y nos unimos para proteger nuestro litoral. Para nosotros era inconcebible que los locales de aquí tuviéramos que privarnos de unas canchas naturales como son estas bajas de lava que han tardado millones de años en formarse y que una gente que venía de fuera a pasar una semana a beber y a ponerse rojos como gambas le dieran prioridad total y absoluta. El mismo gobierno de aquí, el mismo instituciones, ¿no? Y nos negamos. Y gracias a eso, hoy en día, 40 años más tarde, podemos seguir disfrutando de Playa Las Américas, de la izquierda, de la derecha del cartel. Hemos escuchado cómo comenzaron los orígenes del turismo en esta isla, cómo el surf jugó un papel central en un momento determinante. Ya solo nos quedaba por conocer cómo se han ido acercando estas dos posiciones que a día de hoy tienen mucho camino por recorrer de la mano. El surf y el turismo pueden llegar a convertirse en un tándem imparable si desde los dos sectores que lo trabajan y viven de él en la isla saben cómo aunar los valores y la importancia de uno y la riqueza que viene del otro. Estamos con Ari Gassman, hija de Axel Gassman y conocedora también como el padre del turismo de Tenerife. Entonces, si con tu padre hablábamos de lo que era el pasado del turismo aquí en esta isla, contigo queremos conocer el presente. Entonces, Ari, cuéntanos, ¿cómo es la actualidad del turismo aquí en Tenerife? El turismo representa en torno al 40% de lo que es el Producto Interior Bruto de las islas. Y siendo los principales visitantes, los ingleses, los alemanes y turismo nacional. Lo que sí hemos estado viendo en los últimos años, tanto por la apuesta política como por lo que vende el destino, es un turismo mucho más activo, un turismo más juvenil y un turismo que tiene ganas de venir a conocer lo que es el lugar, las culturas, experimentarlo y vivirlo como realmente hacemos todos los que vivimos aquí. Entonces, ¿qué papel crees que juega a día de hoy el surf dentro del turismo de la isla? A ver, lo que sí es verdad que en los últimos años se ha visto una tendencia creciente, lo que es deportes acuáticos, enfocado sobre todo al sur. Cada vez vienen más a disfrutar de lo que es el deporte, cada vez vienen más, no solo a corta estancia, sino a larga estancia, a practicarlo o a disfrutarlo. Y la verdad que se ha visto una tendencia creciente de lo que es el deporte en sí. Y de esos que vienen a practicar deporte, el surf ya empieza a estar en el top 3, ¿no? Estamos hablando de ciclismo, estamos hablando de running y estamos hablando ya de surf y creciendo, ¿no? Por tanto, nosotros los que hacemos destinos, los que estamos aquí trabajando en el turismo, tenemos que ser altavoces, ¿no?, de los atributos diferenciales que tiene el destino y no podemos obviar el auge que tiene el surf, que además nos permite, pues como te decía antes, conectar con nichos muy concretos que cada vez son mayores. En España ahora hay 85.000 federados, ¿no?, en surf. La industria turística a nivel mundial mueve 14.000 millones de euros, ¿no? Hay, me parece que unos 35 millones de federados a nivel mundial y unos 100 millones de aficionados, ¿no? Y esto en los últimos 10 años ha crecido exponencialmente, por tanto ya es un argumento de peso que nosotros tenemos que explotar, ¿no?, para comunicar de una forma única y singular el destino Tenerife y el destino Canarias. Digamos que el surf entonces está cambiando y está generando un turismo más activo, pero el surf tiene unos valores. ¿Se ven esos valores del surf, esos valores de la camaradería, del compañerismo, de la vida saludable? ¿Se ven en ese turismo que a día de hoy está creciendo dentro de la isla? Hombre, en parte sí. O sea, la gente joven cada vez está más consciente de lo que es sostenibilidad. Quieren ir a destinos que también promuevan lo que es la sostenibilidad en sí. Quieren cuidarse, cada vez a los propios hoteleros exigen más lo que es una gastronomía orientada a healthy food, real food, o vegano o vegetariano, consciente de lo que es también el cuidado animal. Y la verdad que sí que se ve una tendencia al cambio. Y ya para acabar, ¿cuál cree usted que será el futuro? ¿Llegará un momento en el que espacios como este, donde vemos un montón de hoteles, estén colonizados por surfistas o seguirá siendo 50-50? Yo creo que hay que proteger estas actividades y que es un atractivo de la isla. Digamos, tenemos que salir de la rutina de lo que ofrecemos, no ofrecer solo sol y playa. Digamos, tenemos que
Y aparte a la gente le gustan cuando ven actividades, yo creo estos festivales que han creado aquí, estas actividades con el sol, le ha gustado a todo el mundo, aparte da caché a la isla, digamos, cogemos más fama, el mar, las condiciones y todo eso son únicos, son muy buenos, unos de los mejores del mundo supongo, y yo creo que hay que proteger y hay que trabajar en eso. Pues Axel, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva de cómo eran los orígenes de los hoteles aquí en la zona de las Américas y abrir esa posibilidad o esa puerta a que el surf ocupe un papel central a lo mejor en unos años aquí en lo que es en el turismo de Tenerife. Mira, Víctor, mi ayuda tiene, sobre todo mis hijos son surfistas, entonces creo mejor, más fácil imposible. Nosotros apoyamos el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Arrancábamos este tercer capítulo escuchando a uno de los primeros hoteleros de la zona de las Américas. Hemos descubierto una mirada privilegiada y nos hemos acercado a uno de los momentos de mayor unidad de la comunidad surfera de la isla de Tenerife, para acabar dándonos cuenta de que el surf y el turismo no están tan alejados como a priori podemos pensar. En el episodio 4 conoceremos más sobre la propia isla de Tenerife, de cómo esta formación de origen volcánico se ha convertido en la isla más poblada en España y cómo ha llegado a ser un referente a nivel internacional. Pero sobre todo, seguiremos descubriendo la historia del surf en Tenerife.